Uno de los grandes debates en el tema de los relojes inteligentes es la batería. Hoy es que nadie está contento con la duración de la batería. Bueno, y los que están contentos con la duración de la batería resulta que el reloj no hace tantas cosas como el reloj que te dura poco. Los relojes que hacen muchas cosas, que tienen muchas prestaciones y que tienen mucha conectividad, tienen un problema, y es que la batería te dura aproximadamente 2 días, 3 a lo sumo, y a veces es muy frustrante que casi cada día o cada 2 días tengas que estar cargando tu reloj inteligente. Pues aquí te voy a dar 8 consejos para alargar la autonomía de tu reloj, y si te dura 2 días, pues a lo mejor que te pueda llegar a durar 3 o 4, porque según qué cosas hagas con tu smartwatch, la batería se va a resentir y mucho. No te vayas, que empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, porque así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, vamos con el primer consejo. Consejo número 1. Cuidado con las esferas de terceros. ¿Qué son las esferas? Bueno, pues las esferas son esas pantallas de reloj, las pantallas que te muestran la hora, que te las puedes intercambiar, lo que en inglés se llamarían watch face. Bueno, pues cuando tú te compras un reloj, el reloj ya te viene con unas cuantas watch face, unas cuantas esferas incorporadas. Luego, en la aplicación que gestiona el reloj, tienes también una gran variedad que puedes elegir. Pero cuidado, porque en esos mercadillos de esferas también tienes esferas que han hecho muchos otros creadores. Y las esferas que fabrica la propia marca del reloj están más pensadas para alargar la batería. En cambio, las que hacen otros creadores, otros diseñadores, pues se centran más en que la esfera sea bonita, sea agradable a la vista, que te muestre bien la hora, que te dé mucha información, pero pocos creadores de esferas se preocupan porque te gaste poca batería. La cuestión es que se la compres, que la mayoría son de pago. El otro día un suscriptor me preguntaba, ¿cuáles son las esferas que consumen menos? Bueno, pues eso está bastante claro. En principio, la mayoría de los relojes buenos, de gama media alta, tienen una pantalla de tecnología AMOLED. ¿Eso qué quiere decir? Que los píxeles que son de negro absoluto están apagados y por lo tanto no funcionan, no gastan energía. Y por tanto, si tú quieres elegir una esfera que haya hecho otra persona que no sea la propia marca del reloj, fíjate en que no tenga muchos píxeles encendidos, que tenga bastante parte de negro, y por lo tanto eso va a decir que va a tener muchos píxeles apagados y por lo tanto no va a consumir tanta batería. Pero desde aquí te aconsejamos que utilices las esferas que ha desarrollado la propia marca del reloj. Consejo número 2. Ajusta el brillo. No siempre es necesario tener el brillo al máximo para ver bien el reloj. Si tú te paras a pensar más o menos cuánto tiempo pasas en el exterior, y de ese tiempo que pasas en la calle al aire libre, ¿cuánto tiempo pasas bajo el sol? Bueno, quizá en verano sí, pero luego en invierno pues tampoco pasas tanto tiempo bajo un sol de justicia, de aquellos que brillan demasiado. Entonces igual sí tendrías algunos problemas para ver la pantalla del reloj. ¿Pero cuánto tiempo es de todo el día? No es tanto. La mayor parte del día la pasamos en un interior, en un espacio interior. Por lo tanto, si tú pones el brillo a media intensidad, vas a ahorrar mucha batería, y la mayor parte del día, por no decir durante muchos días, vas a estar satisfecho con el brillo de tu pantalla. No es necesario ponerla a tope. De verdad, haz la prueba. Y si luego ves que al cabo de unos días te falta brillo, aquello que notas que dices, bueno, sí, venga, pero me gustaría una pantalla más brillante, bueno, pues vuelves a la pantalla más brillante. Pero es que igual te acostumbras a tener el brillo a media intensidad, y entonces estarás dándole algunos minutos, algunas horas más a tu reloj. Y si tu reloj tiene brillo automático, también puedes intentarlo y hacer la prueba. Y entonces decide qué es lo que más te compensa. Consejo número 3. Desactiva el giro de muñeca. Desactiva el giro de muñeca, incluso también la opción de tocar para ver la hora. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué pasa con el giro de muñeca? El giro de muñeca es este gesto que haces así para ver la hora. Cuando el reloj detecta que has hecho así para ver la hora, se ilumina. ¿Pero qué pasa? Que el 80 o el 90% de veces que el reloj se ilumina para mostrarte la hora, tú no querías ver la hora. Tú sencillamente estás escribiendo, estás conduciendo, estás paseando, estás haciendo un gesto cualquiera, estás, yo qué sé, acariciando el perro, rascando el gato, lo que sea. Estás haciendo 1000 cosas, cortar cebolla, cualquier cosa, pero no estás mirando la hora, y por ahí se va gran parte de la carga de tu batería. Así pues, si tu reloj tiene la posibilidad de tocar para activar,
Pues oye, yo qué sé, pues le das con la nariz y lo miras. O incluso si desactivas el tocar para ver la hora, que todavía ganarás más batería, pues haces como los primeros relojes digitales que salieron, que eran como de lucecitas, de palitos de lucecitas, que tú le dabas así al botón y veías la hora. Bueno, pues todo es acostumbrarse. Si tú crees que tu reloj no tiene suficiente batería, esto son unas acciones que le van a dar muchísima más autonomía a tu reloj. Sobre todo, desactivar el giro de muñeca. Es que puedes llegar a ganar medio o incluso un día entero. Consejo número 4. Desactiva la pantalla ambiente. Desactiva el Always On Display. ¿Qué es el Always On Display? Bueno, pues es esa característica que te está mostrando siempre la hora, las 24 horas del día. Sí, te la muestra de una forma muy flojita, con muy poca intensidad de luz, prácticamente con todos los píxeles en negro. Pero, ¿qué pasa cuando activas el Always On Display? Que todos los relojes te dicen, cuidado que eso afecta a la batería. Pues ¿por qué será? Porque el Always On Display, la pantalla ambiente, gasta mucha batería. Sí, es muy práctico, lo reconozco, pero también te diré que cuánto tiempo estamos mirando la hora de las 24 horas que tiene el día. Pues bueno, pues para las 5, 6, 8 o 10 veces que necesitamos mirar la hora, pues la mayoría de veces tendremos las manos disponibles como para tocar el botón de reloj y ver la hora. No sé, yo creo que todo es una cuestión de hábitos y de acostumbrarse. Por eso te repito que hagas la prueba. Ese es mi consejo, que desactives la pantalla ambiente, la hora siempre en pantalla y a ver qué pasa. Igual te acostumbras, igual no la echas de menos. Pues también te diré que vas a ganar mucha batería haciendo eso. Y ahora que estamos a la mitad del vídeo, te voy a decir que sí, que hay mucha gente que dice, entre los que me incluyo, también es verdad que yo cuando me compro un reloj quiero aprovecharlo al máximo y quiero sacarle todo el partido posible. Vale, pues esa es tu opción, pero luego te vas a quedar sin batería mucho antes que los que pongan en práctica estos consejos, que todavía nos quedan 4. Consejo número 5. Selecciona qué aplicaciones te notifican. Es decir, que si en tu teléfono te van a llegar 1000 notificaciones al día o 8000 notificaciones al día, no hagas que todas las aplicaciones de tu teléfono te pasen la notificación a tu reloj, porque de todas las notificaciones que recibes te darás cuenta de que más de la mitad, muchas más de la mitad, no son necesariamente urgentes para verlas en el reloj y quizá pueden esperar a que vuelvas a encender la pantalla del teléfono para ver la notificación en el teléfono. Y además, si estás todo el día mirando la pantalla del teléfono, ¿qué más da? Si dentro de 10 segundos vas a estar mirando el teléfono, ¿puede esperar 10 segundos una notificación? Pues sí, claro que puede esperar. Desactívate las notificaciones de aplicaciones de restaurantes, de tiendas de ropa, yo qué sé, de AliExpress, de todas esas cosas que realmente no son necesarias. Ponte si quieres el correo electrónico del trabajo, porque quizá el personal no es tan necesario. También puedes optar por desactivar las redes sociales y verás como al final del día habrá muchas menos notificaciones que te habrán molestado, porque en realidad lo único que haces es mirarlas, descartarlas y decir, he perdido 2 segundos de mi vida viendo una notificación que no me importaba para nada. Bueno, pues al reloj sí le importa porque gasta batería. La recomendación es que vayas a la aplicación que gestiona tu reloj y selecciones y desactives la gran mayoría de aplicaciones que pueden notificar en tu reloj. Ahí lo dejo. Consejo número 6. En los relojes que sea posible, desactiva la conectividad Wi-Fi y desactiva la localización. ¿Por qué? Pues porque la localización solo la utilizas cuando vas a hacer deporte. Bueno, y cuando vas a hacer deporte la puedes activar. ¿Y por qué te digo que desactives el Wi-Fi? Porque la gran mayoría de veces el Wi-Fi no se utiliza y el reloj está ahí buscando el Wi-Fi. Vale que no gasta mucho, pero el reloj está ahí buscando redes Wi-Fi por si son necesarias. Entonces, cuando el reloj pierde la conexión por Bluetooth con el teléfono móvil, entonces busca las redes Wi-Fi que tenga disponibles para ver si hay alguna en la que se pueda autentificar y entonces estará conectado por Wi-Fi. Pero esos casos son muy pocos. Además, ten en cuenta que si estás conectado por Wi-Fi, muchas de las cosas no las vas a recibir. La mayoría de notificaciones, la mayoría de cosas dependen del teléfono. Y si te llega un WhatsApp, si estás conectado por Wi-Fi a la red de tu casa o de tu vecino, en principio no te va a llegar, a menos que tengas Wear OS y que tengas la sincronización en la nube, bueno, pero en la mayoría de relojes no te va a llegar nada. El Wi-Fi muchas veces se utiliza para transferir música, para descargar aplicaciones, para esas cosas sí, pero para el uso diario se utiliza poco. Así pues, desactivas el Wi-Fi, desactivas la ubicación y verás cómo ganas un poquito más de batería. Consejo número 7. Desinstala las aplicaciones que no necesites, porque hay muchas veces que si tu reloj admite la instalación de aplicaciones de terceros,
Hay veces que te bajas una aplicación para probarla y tal, y bueno, pero la pruebas y no te convence y dices, bueno, pues ahí se queda. No, desinstálala. Es mucho mejor que la desinstales, porque hay veces que aplicaciones utilizan la ubicación, que si no me has hecho caso antes y no has desconectado la ubicación, pues hay veces que las aplicaciones pueden llegar a utilizar servicios subyacentes necesarios para funcionar, y esos servicios pueden llegar a consumir batería porque también utilizan conectividad de internet. No me hagas decir un ejemplo, no me hagas decir qué aplicaciones son, porque no lo sé. Pero, por si acaso, las aplicaciones que no uses, desinstálalas. Y consejo número 8. Pon el modo ultra ahorro de batería, modo esencial, modo de ahorro energético, como se llame. Si tu reloj lo tiene, póntelo cuando te acuestes, cuando te vayas a dormir. En la mayoría de los casos te va a analizar el sueño igualmente. Pero si a ti te importa poco que te analice el sueño o no te lo analice, lo mejor que puedes hacer es poner el reloj en modo ahorro. En el caso, por ejemplo, del que tengo aquí, el TicWatch 3, se le puede hasta programar y que a las 11 y pico, cuando me vaya a dormir, se active el modo esencial. Este reloj es maravilloso. El modo esencial es un modo que te mide el corazón, te mide los pasos, te dice la hora, es mínimamente útil y te puede llegar a durar la batería en este modo hasta 45 días. Vale que la mayoría de funciones las pierdes, pero te digo que lo hagas cuando estés durmiendo, que cuando estás durmiendo no te enteras de nada. Porque imagínate, si una tercera parte de tu día completo lo pasas durmiendo, y esta tercera parte lo pones en modo ahorro de batería, pues vas a ganar un tercio de batería, ¿no? Estos son como matemáticas, casi. Bueno, casi un tercio. Pues imagínate todo lo que puedes ganar. En resumen, usa las esferas de terceros con precaución. Segundo, ajusta el brillo a lo que necesites, no te pases tampoco. Tercero, desactiva el giro de muñeca. Cuarto, desactiva la pantalla ambiente. 5. Selecciona qué aplicaciones te notifican en el reloj. 6. Desactiva el wifi y la localización. Utilízalo solo cuando lo necesites. 7. Desinstala las aplicaciones que no necesites. Y 8. Pon el modo ahorro de batería cuando te vayas a dormir. Seguro que si pones en práctica 1, 2 o más de estos consejos, vas a notar un increíble aumento de la batería de tu reloj. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!